el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Dice lo siguiente. Acerca de Naamán dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Seguramente tenía por ahí alguna llaga escondida en alguna pierna, en algún brazo, esperando que se le volviera a manifestar esa llaga. Y este hombre leproso está pues afligido, lleno de conflictos porque sabe que la enfermedad de la lepra irá avanzando. Porque como no siente, como no tiene terminales nerviosas que le transmitan dolor, se va a ir infectando y se va a ir corrompiendo. Así que de repente le comenta la muchacha aquella hebrea que había traído cautiva, pues hay en Israel hay un profeta de Dios que sana. Seguramente esta muchacha se enteró de Eliseo. Eliseo pues ya sabía que había resucitado un muerto. Bueno, imagínense qué tipo de unción tan especial tenía este hombre Eliseo, que cuando él muere lo ponen apresuradamente en una fosa y con la prisa por la guerra varios huesos de personas caen en el mismo lugar, avientan un muerto ahí en la fosa y en cuanto toca los huesos de Eliseo revive. Wow, tú dices, creo que había una poca unción en Eliseo. Y este Eliseo, la muchacha le narra al general Naamán, pues allí en Israel Eliseo lo puede sanar. Seguramente si usted va para allá recibirá su sanidad. Pues ahí va Naamán, el rey todavía el rey sirio muy consecuente con Naamán, envía cartas para el rey de Israel diciendo: ahí te va mi general para que tú lo sanes. Entonces el rey de Israel se queda sorprendido. Pues yo quién soy para sanar, está buscando ocasión contra mí, ¿y ahora qué hacemos? Pues pregúntale a Eliseo. Y Eliseo dice lo siguiente, imagínense ustedes ahí en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, mándame tu general leproso que yo te lo voy a sanar. No hay ningún problema. Y ahí viene el general leproso con bombo y platillo. Dice que paró su caballo, trae cosas, trae unos emisarios, trae alforjas con plata, trae vestidos de regalos. Y ya llega delante de Eliseo y Eliseo está allá dentro de su casa. Y de repente le manda a decir a Naamán, sale ahí su siervo: ah, buenos días, usted es el general Naamán, y yo: ah, qué bueno, me da mucho gusto, perdóname que no lo toque, no vaya a quedar con un pedazo de mano. Por cierto, ¿qué dice don Eliseo? Que vaya y se bañe en el río del Jordán. Ah, que tenga cuidado, bájese 7 veces. Fíjense ustedes, otro número mágico dentro de las matemáticas de Dios, el número de la perfección, el 7. Y ahí se baja Naamán todo enojado, porque dice: bueno, ¿qué le pasa a Eliseo? Yo esperaba que al menos saliera a la puerta a recibirme, invocara el nombre de Jehová sobre mi enfermedad, reprendiera al demonio de la lepra y yo sería sanado. Pero me manda a bañarme en un río, pues si los ríos de Siria son mejores. Entonces, ¿qué le pasa a este? Y está muy enojado Naamán en sí. Pero entonces sus siervos lo tratan de convencer. Dice: oye, mira, ve las cosas objetivamente. Si Eliseo te hubiera mandado que caminaras parado de cabeza 50 metros, te aseguro que lo haces. ¿Cuántas veces te han mandado que hagas cosas que así medio extrañas, medio raras, ¿verdad? Y las haces? El pueblo mexicano es muy dado a eso, ¿sí? Se le dice: váyase de rodillas hasta la basílica de no sé quién y póngase 3 nopales aquí, uno en la espalda, péguese 3 cadenas, póngase una capucha colorada y va a ser sanado.
estas gentes que ahora confiaban en esta muerte y que la niña blanca y todas estas cosas terribles que están pasando en nuestro país, pues no, su sacerdote acaba de ser prisionero porque era socio de unos secuestradores. ¿Cuántas cosas nos estamos dando cuenta de que engatusan al pueblo mexicano, pero el pueblo mexicano es dado a hacer las cosas? Y esa es la naturaleza humana. Y entonces este hombre Naamán, por eso decía, pues si me dice que haga cualquier cosa, la hago, pero irme a lavar, así nomás, y ni siquiera sale, ni siquiera me hace así un pasecito mágico, pues ¿qué onda? Y ahí va Naamán el sirio, pero se va y finalmente obedece, y se empieza a remojar en el Jordán, y se baja 7 veces, cuando finalmente se levanta, dice que la lepra desapareció. Y esto es una cosa hermosísima, ¿verdad? Porque le dice aquí que en el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza de Eliseo? Eliseo conoce la naturaleza humana. Si él dice, yo salgo y toco a este hombre y se sana, al rato me va a poner a las veladoras a San Eliseo. Ese es el problema, porque esa es la naturaleza humana. Y si yo quiero que la gloria la reciba Dios, no un hombre. Y ese es el problema de la idiosincrasia mexicana. Recibes una sanidad o algo y ya todo se llena de San Fulano, de San Mengano, de San Sultano. Y aquí este hombre por eso le dice en el versículo 15, después de entender el propósito de Eliseo, fíjense la respuesta. Era un hombre muy inteligente, Naamán. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Cuál es la respuesta de Eliseo? Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en su templo de Rimón, un ídolo, para adorar en él y se apoyare sobre mi vaso, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estoy motivado por el cargo, en otras palabras, ¿verdad? Y él le dijo, vete en paz. Se fue pues, y hasta ahí acaba la historia de Naamán. Ya lo demás de que Giesi, el tranza, el siervo de Eliseo, dice, pues traía tantos regalos y cómo no lo desplumas ni un poquito. ¿Qué te pasa, Eliseo? Y ahí va y le saca unos vestidos y un talento de plata. ¿Cuál fue el resultado? Cuando regresa, Eliseo lo para en seco y le dice, ¿qué no estaba en mi corazón mientras tú recibías dádivas? Que te dije que no. ¿Qué parte de la obediencia no entendiste? Y dice, pero no te preocupes, también vas a recibir algo más. La lepra con la que fue sanado Naamán se te va a pegar a ti y a toda tu descendencia por codicioso.